Estamos en comunicación con el economista Orlando Ferrer para tratar de seguir analizando lo que dejó ayer la sorpresiva, digamos, declaración del presidente Javier Milei en cuanto a cuál será el momento indicado y sobre todo qué condiciones hay que cumplir para salir del cepo cambiario. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien, por suerte? Muy Bueno, bien, sí. ¿cómo salimos del cepo? Bueno, según mi ley, cuando lleguemos a una inflación cero, pero eso va a tardar mucho. Evidentemente, parece que las urgencias son otras que tiene la gente y también los inversores que esperan que el asunto del cepo no sea un factor para evitar la salida de los capitales y que Ujú. puedan salir libremente. A mí me parece que eso hay que hacerlo cuanto antes, a pesar de los riesgos que pueda haber, pero me parece que es un tema que no puede esperar todo el tiempo hasta que la inflación llegue a cero. Por lo menos este último mes, la inflación el mes de septiembre va a ser alrededor de 3,5 o algo así, un poco más baja que el mes pasado, pero tampoco sin ser cero. O sea que estamos lejos de ese número por ahora, por lo menos. Bien, pero digo, descontado lo que dice Milei con la explicación que se dio posteriormente, ese 3,5 si se le quita el 2% del crawling peg y algún efecto más de la inflación inercial y de la inflación internacional, todavía quedaría por lo menos un punto o algo más, 1,2, algo así, de inflación que habría que reducir para poder determinar la salida del cepo. ¿Eso le parece más Claro, viable? En lo yo que creo que queda del sí. Nosotros año, estamos, lo que queda del año, digamos. a mí me parece que nosotros estamos calculando que el fin del cepo, que sería la unificación cambiaria en un solo tipo de cambio, va a Ujú. llegar a fin de año o a principios del año 2025, donde se va a reunificar el tipo de cambio en uno solo. No va a haber más contado con liqui, dólar Ujú. MEP, Bien. etcétera, ni dólar oficial, ni dólar tarjeta, ni nada de eso, sino un solo tipo de cambio. Y eso esperemos que ocurra, digamos, hacia fin de año. Y tenemos la expectativa de que ahí después se dejaría más libre el tipo de cambio para que fluctúe de acuerdo a la oferta y la demanda. Ujú. Esa sería la apreciación nuestra, pero eso nos da 32% de inflación para el año que viene, cuando en el presupuesto se previó nada más que 18, Claro. 18,3. O sea que más o menos la mitad de lo que prevemos nosotros, ¿no? Ujú. Pero usted prevé que eso va a ocurrir a fin de año y cómo sería el día después. Digamos, si el gobierno consigue reducir la brecha, me imagino que en esa cuenta incluye los 7 puntos del impuesto país, que eso también va a ayudar. Pero digo, ¿qué pasaría el día después con el dólar y por supuesto con la inflación? Bueno, básicamente es difícil pronosticar eso porque también depende mucho del balance energético, que Ujú. aparentemente va a dar 10.000 millones positivos durante 2025. O sea que va a haber una oferta de dólares bastante importante, también de la que hay por el blanqueo. O sea, estamos en condiciones de decir que podría manejarse desde el punto de vista más realista con un superávit comercial de energía bastante bueno. Según otros economistas, daría hasta 16.000 millones de dólares positivos. Ujú. Evidentemente nosotros no estamos en condiciones de establecer uno u otro, pero por lo menos estamos calculando que podría haber una oferta importante de dólares del balance comercial energético. También el Ujú. balance comercial agrícola e industrial pecuario va a dar bien, o sea que tenemos dos sectores que estarían funcionando para que la Argentina pueda ir saliéndose de los cepos lo antes posible. Bien, esos sectores le darían al Banco Central los dólares necesarios como para estar un poco más sólido para enfrentar la salida del cepo. A su juicio, no, los dólares van a venir por ese lado y no del Fondo Monetario o de algún préstamo repo, de las otras opciones de las que se habla. Yo creo que es difícil que venga con el riesgo país que hay, Ujú. que es más o menos 1.300 puntos, calculado por el JP Morgan. Evidentemente eso es mucho más alto que el Uruguay, que Paraguay, que Perú, que están en 180 puntos o algo así, más alto que el de Brasil también, mucho más alto. O sea que para poder tener ese tipo de préstamos de los bancos o del Fondo Monetario Internacional, deberíamos bajar más el riesgo país. A mí me parece que esto va a venir
del superávit comercial, que va a ser bueno. Bien, y el superávit comercial, el energético, no el agropecuario. Sí, el superávit energético es donde aparece un cambio importante que este año se dio en parte, pero es la exportación de petróleo no tradicional, shale oil, que es el que va a dar mayor resultado porque no requiere una transformación, Claro. sino que se exporta directamente así. O sea que desde ahí surge la perspectiva de que tenga mayor cantidad de dólares el Banco Central. Ujú. Ahora, Orlando, ¿qué pasaría si el gobierno no toma esta decisión? Entiendo que lo que usted me está contando es un pronóstico y no es información, digamos, es lo que están viendo ustedes que puede pasar. El gobierno no da ninguna fecha. ¿Qué pasaría si Milei decide seguir adelante y postergar la salida del cepo, la unificación del tipo de cambio para después de las elecciones? Bueno, algo va a ir haciendo, por ejemplo, el impuesto país lo fue eliminando, sacó una parte ahora y otra parte la saca en diciembre, y puede haber algunos cambios de regulaciones que vayan dando una progresiva salida del cepo, pero para nosotros el punto culminante es la unificación cambiaria. Si esa no se da, quiere decir que no se sale definitivamente del cepo, y es uno de los puntos que uno tiene que anotar para esta caída de la imagen popular de Milei, que cayó 14,5 puntos de acuerdo a la Universidad de Itera, ¿no? O sea que estamos teniendo ya las consecuencias también de ir lento en cuanto a decisiones. Y hay mucha recesión en el sector privado, por más que ahora empezó una etapa de recuperación, todavía está debajo del año anterior en cuanto a PBI, sea industrial, comercial o el de la construcción, estando alto en cambio el PBI del sector agro. Bien, ¿qué impresión tiene sobre el 5% de crecimiento de la economía que promete la ley de presupuesto? ¿Le parece que puede concretarse? Ya estamos teniendo una caída del 3,5% y una recuperación del 5% sería el equivalente al rebote de esta caída de este año, y por lo tanto no sería crecimiento, sino simplemente una recuperación de la economía, pero que puede dar mejores impuestos y mayor credibilidad al gobierno en un año de elecciones donde se requiere ganar más diputados y senadores, como es una prioridad para el gobierno, ¿no? Pero bien, ¿pero ese número le parece cumplible, el del 5%, el que puso Milei en el presupuesto? Horrible. Nosotros tenemos 4,5, o sea que está bastante cerca de nuestras Bien. posibilidades, un poco más, pero bueno, puede ser cumplible dentro de todo. O sea que lo vemos con una perspectiva que es razonable. El crecimiento del 5% en el PBI del 2025. Bien. Algunos dicen que cuanto más se tarde en salir del cepo, más grave va a ser el costo, es decir, más será lo que tenga que pagar, entre comillas, la Argentina en materia sobre todo de inflación. ¿Coincide con esa visión? Sí, porque realmente, por lo menos a nosotros nos da más la inflación, y eso que salimos del cepo en diciembre, ya nos da 32,5 para el año que viene. Evidentemente se va a pagar con inflación. La inflación que calcula el gobierno es 18,3, o sea, 1,3 mensual, que parece un poco para las perspectivas de todos los precios relativos que están atrasados en materia energética, en materia de electricidad, gas, agua, Claro. etcétera, ¿no? Y que también la nafta está atrasada, aunque YPF dijo que por ahí la va a bajar de precio porque bajó el precio del petróleo, ¿no? Ahora, y si Milei no lo hace, si toma la decisión, ¿la inflación a cuánto puede llegar? ¿Cuánto puede llegar en el 2025 o este año? No, en el Este año, 2025. bueno, para nosotros va a llegar a 32,5, Claro, pero que siempre es, que Milei decida salir del cepo. claro, sí, exacto. O sea, Sí. si decide salir del cepo en diciembre, y ahí tiene un poco de inflación, pero que después se reduce. Ahora, ¿podría ser mayor? Y sí, podría ser mayor, es una de las perspectivas, y lo tenemos en un programa pesimista que daría un número más grande. No me acuerdo exactamente cuál es el número, pero sería bastante importante. Bien, ¿qué le parece esta visita del presidente Milei en Wall Street?
un nuevo contacto con Elon Musk y la presentación ante algunos inversores allí en Nueva York, ¿le parece que es más una cuestión de imagen, de su propia imagen personal a nivel internacional, o que nos puede traer alguna inversión y algún plan concreto? Bueno, este viaje de Milei para ver, digamos, cómo funciona Wall Street y poner el campanazo de inicio de las sesiones, y también de verse con Elon Musk y otros empresarios importantes, es para ir preparando el camino para una inversión en base al RIGI, que es la ley nueva que rige para las inversiones importantes. Yo creo que esa ley se va a ir imponiendo, aunque tampoco de a poco, mientras no salga el cepo, es difícil que eso se pueda concretar mucho, porque nadie quiere entrar a un país que no se sabe de qué forma se puede salir. Evidentemente se tiene que solucionar ese problema, por más que la ley RIGI establece varias condiciones positivas por 30 años en materia impositiva y de mercado de cambios, ¿no? Está muy claro. Orlando, muchísimas gracias. Le agradecemos estos minutos. Gracias a ustedes por llamar. Allí la palabra del economista Orlando Ferreres, con algunos datos muy relevantes. El primero, la consultora Orlando Ferreres espera una unificación del tipo de cambio para este año, no para el que viene, para diciembre de este año. ¿Dónde están los dólares que le van a permitir a la Argentina tener ese respaldo para salir del cepo? No está en el campo, está en la energía. Allí la balanza energética va a dar el superávit suficiente que le va a permitir a la Argentina la solidez necesaria para decir, bueno, se puede salir del cepo ahora. Y claro, eso tendrá una consecuencia, una mayor inflación, el 18%.